El viento arrastra el olor dulce del azúcar y un miedo invisible que se pega a la piel desde el amanecer. Los cañaverales susurran con cada ráfaga como si guardaran secretos antiguos. Los trabajadores caminan en silencio, con la espalda encorvada antes incluso de empezar la jornada. Los capataces observan desde la distancia, convertidos en piezas del mismo sistema que los consume. La hacienda respira como un organismo vivo, cerrado y autosuficiente. Don Aurelio contempla sus tierras desde la galería, seguro de que todo le pertenece. El sonido de los machetes cortando caña marca el ritmo del día. En la capilla, el Cristo de madera observa con resignación eterna. Las velas tiemblan con el viento que entra por las grietas. En la tienda, los trabajadores entregan vales que nunca alcanzan. Las deudas crecen sin pausa, invisibles pero inevitables. Las jerarquías se sienten sin necesidad de palabras. El patrón domina sin cuestionamientos. Los capataces ejecutan órdenes con dureza. Los peones sobreviven en un equilibrio frágil. Los esclavos existen en un limbo donde la libertad no llega. Corre el año 1847 y el país sangra en guerra. Las noticias llegan distorsionadas y tardías, pero en la hacienda nada cambia realmente. El orden se mantiene firme bajo la voluntad de un solo hombre. El bigote canoso de don Aurelio tiembla cuando se enfurece. Todos han aprendido a temer ese pequeño gesto. Magdalena observa desde una ventana del ala sur. Sus ojos recorren los campos con precisión silenciosa. Su mente registra datos que nadie más nota. Los libros se acumulan en su habitación. Mapas corregidos cuelgan de las paredes. Sus notas llenan páginas con detalles exactos. Ella entiende la hacienda mejor que nadie, pero nadie se lo reconoce. Su estatura pequeña provoca murmullos constantes. La llaman la señorita chiquita. Ella soporta la ternura, pero no la lástima. La rabia crece dentro de ella, oculta. Recuerda a su madre leyendo en voz alta. Recuerda su ausencia más que su presencia. Don Aurelio nunca ha sido cruel con ella, solo distante, como si no importara. Toda su atención está puesta en Rodrigo, el heredero ausente, perdido en vicios. Magdalena vive aislada en su propio mundo. Desde su ventana observa una figura distinta. Camilo camina entre los demás con una presencia firme. Su cuerpo habla de fuerza y resistencia. Las cicatrices en su espalda cuentan historias no dichas. Trabaja con precisión, no con miedo. Obedece, pero no se somete. Su mirada incomoda a los capataces. Parece ver más de lo que debería. Observa, analiza, recuerda. Los rumores sobre su pasado circulan entre susurros. Algunos hablan de violencia, otros de justicia. Nadie sabe la verdad. Magdalena lo estudia en silencio. Lo ve ayudar a los débiles sin dudar. Lo ve cargar más de lo necesario sin quejarse. Lo ve cuidar a un niño herido con delicadeza. Lo ve rezar bajo la lluvia. Ese momento le deja una impresión profunda. Algo en él desafía todo lo que conoce. Don Aurelio también lo observa, pero con otros fines. Su preocupación tiene nombre: Rodrigo. Las deudas crecen sin control. El alcohol consume su voluntad. Las ausencias son cada vez más largas. Una carta cambia todo. Un sirviente la entrega con discreción. Don Aurelio la lee en silencio. Una vez, 2 veces, 3 veces. Cada palabra pesa más que la anterior. Rodrigo planea vender parte de la hacienda. La traición es clara. La noche se llena de humo de tabaco. Don Aurelio camina sin descanso. El amanecer trae una decisión. Magdalena es llamada al estudio. El aire huele a cuero y poder. Ella entra sin vacilar. Se mantiene firme frente a su padre. Él la observa con atención inusual. Le pide que se siente. Ella se niega con calma. El silencio se alarga. Las palabras finalmente llegan. Voy a casarte. Magdalena no reacciona. Su voz es estable cuando pregunta. ¿Con quién?
Don Aurelio responde sin rodeos, con Camilo. El tiempo parece detenerse. El aire se vuelve denso. Afuera el viento sigue moviendo los cañaverales. Dentro algo ha cambiado para siempre. El patio estaba envuelto en un silencio extraño cuando el gallo cantó fuera de tiempo, como si hubiera sentido que algo importante acababa de suceder. Magdalena se quedó completamente inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido. Don Aurelio la miraba fijamente, su paciencia al borde de romperse. Magdalena habló con voz baja pero firme. «Explíqueme». Aurelio inclinó ligeramente la cabeza, como si hubiera esperado esa pregunta. Tomó una respiración profunda y comenzó. «Necesito mantener a ese hombre aquí, atado», dijo. «Legalmente, emocionalmente, de todas las maneras posibles». Los ojos de Magdalena se entrecerraron un poco, pero no dijo nada. «Es el hombre más capaz de toda esta tierra», continuó Aurelio. «Si algo me ocurre, solo él podrá encargarse de todo». El silencio volvió a instalarse entre los dos. «¿Y tú?» Aurelio se detuvo un instante. «Tu matrimonio no será con una gran familia». Las palabras golpearon directamente el corazón de Magdalena, pero su rostro no mostró ninguna emoción. «Se necesitan el uno al otro», sentenció Aurelio. Magdalena lo miró fijamente y preguntó. «¿Él lo sabe?» «Se lo diré hoy», respondió Aurelio. «¿Y si se niega?» Una sonrisa fría apareció en los labios de Aurelio. «Aquí nadie se niega». Magdalena asintió lentamente. «Quiero verlo primero». Aurelio pensó unos segundos. «Mañana, en el jardín». Magdalena se dio la vuelta sin decir nada y salió de la habitación. Aurelio observó la puerta cerrarse detrás de ella, con una extraña mezcla de respeto en los ojos. Esa misma tarde, llamaron a Camilo. Entró con calma, pero atento a cada detalle. Sus ojos recorrieron la habitación, registrando todo. Aurelio le indicó que se sentara. «Siéntate». Camilo obedeció, en silencio. Aurelio comenzó. «Llevas 6 años aquí y nunca has causado problemas». Camilo escuchó sin interrumpir. «Quiero darte la libertad», dijo Aurelio directamente. Una leve chispa apareció en los ojos de Camilo, pero su voz permaneció firme. «¿A cambio de qué?» «Te casarás con mi hija», respondió Aurelio. Un silencio profundo llenó la habitación. «¿Por qué yo?», preguntó Camilo. «Porque eres honesto», contestó Aurelio sin dudar. Luego añadió la verdadera razón. «Y porque puedes hacer lo que mi hijo no puede». Camilo miró los documentos. Luego apartó la vista. Pensó en su madre, en su esfuerzo, en su muerte. Sintió el peso de su pasado. Finalmente dijo, «Quiero conocerla primero». Aurelio dudó un momento, luego aceptó. Esa noche, ninguno de los dos durmió. Magdalena pasaba las páginas de un libro, pero su mente estaba lejos. Pensaba en Camilo, en su mirada, en su forma de estar. Temía que fuera como los demás. Camilo, acostado en su catre, miraba el techo. Pensaba que todo era una trampa. Y aún así, imaginó el futuro. Por la mañana la luz llenó el jardín. El aire llevaba el aroma de la tierra y las flores. Magdalena ya estaba allí. Camilo llegó y la miró directamente a los ojos. No bajó la mirada. Por primera vez, Magdalena sintió que alguien la veía de verdad. El silencio entre ellos no era pesado. Era distinto. «¿Sabes leer y escribir?», preguntó Magdalena. «Sí», respondió Camilo. «¿Sabes lo que quiere mi padre?». «Sí». «¿Y qué piensas?». «No es un trato justo». Magdalena asintió. «Lo sé». Empezaron a entenderse. Magdalena habló de sí misma, de su soledad, de su capacidad. Camilo escuchó. Luego dijo, «No quiero lástima». Magdalena respondió sin dudar. «Yo tampoco». Algo nuevo nació entre ellos. El sol se elevó. Un pájaro cantó. La brisa movió las hojas. Ambos permanecieron de pie. Y en ese instante,
En silencio, comenzó a formarse un nuevo vínculo. El amanecer apenas rozaba los campos cuando Magdalena vio a Camilo por primera vez bajo la luz tenue. Él levantó la mirada con calma, como si ya supiera que ese momento llegaría. No hubo palabras, solo un reconocimiento silencioso que se asentó entre ambos. El aire estaba cargado de algo que ninguno podía nombrar todavía. Magdalena sintió que lo entendía sin conocerlo. Camilo percibió en ella una quietud que no era habilidad, sino elección. Sus mundos eran distintos, pero compartían la misma frontera invisible. Ese borde donde uno aprende a sobrevivir sin pertenecer. Sus miradas no se apartaron. Algo primitivo, más fuerte que el amor, se instaló entre ellos. Pasaron los días y ese reconocimiento se volvió presencia constante. Magdalena lo observaba desde los corredores. Camilo recorría los campos con una precisión que imponía respeto. Los trabajadores empezaron a notar el cambio. Había menos gritos, más orden, menos castigo, más resultado. La noticia de la boda llegó sin anuncio previo. 3 semanas después, todo estaba decidido. La capilla de piedra se preparó en silencio. El padre Cipriano repasaba sus oraciones con inquietud. Nunca había oficiado algo semejante. Los bancos se llenaron de trabajadores. Algunos curiosos, otros sinceramente emocionados. Magdalena caminó hacia el altar sin dudar. Camilo la esperaba con una serenidad firme. Rodrigo apareció al fondo, descompuesto. Sus ojos cargaban desprecio y miedo. No por Camilo, sino por lo que representaba. El orden que conocía empezaba a resquebrajarse. Las palabras del sacerdote resonaron en la capilla. El matrimonio quedó sellado. Camilo tomó la mano de Magdalena con cuidado. No fue posesión, fue promesa. Ella sintió la diferencia y la guardó en lo más profundo. La celebración fue sencilla, comida para todos, algo raro en esa hacienda. Los trabajadores lo recordarían por años. Rodrigo desapareció antes del final. Nadie lo detuvo. Esa noche, la habitación estaba iluminada por una vela. Magdalena y Camilo se sentaron frente a frente. El silencio no era incómodo, era necesario. Camilo empezó a hablar. Contó su pasado sin adornos. Un capataz, un niño, una decisión irreversible. No hubo arrepentimiento en su voz, solo hechos. Magdalena escuchó sin interrumpir. Cada palabra encontraba su lugar. Camilo habló de su madre, de la hacienda donde creció, del trabajo que consume el cuerpo, de aprender a leer en secreto, de sobrevivir cuando otros no lo hicieron. Cuando terminó, el silencio volvió. Magdalena puso su mano sobre la suya. «Hiciste bien», dijo. «Nada más». Camilo la miró con atención. Preguntó si ella tenía miedo. Magdalena negó con suavidad. Temía otra cosa. La invisibilidad. Ser nadie dentro de su propia vida. Camilo entendió. Más de lo que esperaba. «Yo sé cómo te llamas», dijo. Y algo cambió entre ellos. Los días siguientes trajeron transformación. Camilo asumió la administración. Organizó los turnos. Introdujo descanso al mediodía. Los resultados hablaron por sí solos. Don Aurelio observó en silencio. Eso era aprobación. Camilo renegoció contratos. Viajó, argumentó, convenció. Los ingresos aumentaron. El hacendado revisó los números 2 veces. No confiaba en lo fácil, pero era real. Camilo detectó un error mínimo. 3 pesos en un registro. Lo siguió hacia atrás. Años de fraude. Lo presentó sin acusar. Solo datos. El contador fue despedido.
El salario de Camilo aumentó discretamente. Magdalena comenzó a participar. Su cuaderno azul apareció en los desayunos. Analizaban juntos cada día. Ella aportaba observación. Él, estrategia. Se complementaban. Veían lo que otros no. El hábito se volvió ritual. Una rutina necesaria. Una alianza silenciosa. Una tarde lluviosa los encontró en la biblioteca. Camilo leía. Magdalena lo observaba. Estudiaba cada gesto. Él levantó la vista. Sus miradas se cruzaron. Nadie se apartó. El tiempo pareció detenerse. Ella preguntó en qué pensaba. Él respondió con honestidad. Nunca había tenido un hogar. Ella confesó lo mismo. La casa no era suya. Nunca lo fue. La lluvia golpeaba los ventanales. El mundo afuera desapareció. Algo tomó forma entre ellos. No lo nombraron. No hacía falta. El amor empezó ahí. Silencioso. Inevitable. Pasaron los meses. La hacienda cambió. El orden era distinto. La gente lo sentía, aunque no lo entendiera. Rodrigo se volvió más distante, más inestable, más peligroso. Una noche de octubre desapareció. El frío llegó sin aviso. La neblina cubrió todo. Rodrigo no bajó al desayuno. Su cuarto estaba ordenado, demasiado ordenado. El caballo intacto, las botas en su lugar. Solo él faltaba. Don Aurelio reunió a todos. Había urgencia, pero no era la de un padre, era la de un hombre que teme perder control. Camilo lo notó. Organizó la búsqueda, dividió sectores, asignó grupos, actuó sin pánico. Los días pasaron, sin rastro. La preocupación creció. El silencio se volvió pesado. Al tercer día, la esperanza empezó a ceder. Entonces Tranquilino se acercó. Viejo, cansado, pero atento. Había visto algo. No sabía si debía hablar. Camilo lo miró con firmeza. Le pidió que hablara. Y en ese instante, algo más grande comenzó a revelarse. La voz de Camilo apenas rompía el silencio mientras miraba los campos oscuros. Tranquilino habló sin voltear, como si temiera que el viento llevara sus palabras. Recordó la noche en que Rodrigo desapareció, con la muela latiéndole de dolor. Dijo que no podía dormir, que por eso vio la luz en el almacén, una luz extraña, fuera de lugar a esa hora. Luego vio a Rodrigo salir, acompañado. No era alguien de la hacienda, un hombre con ropa de viaje y sombrero de ciudad. Tranquilino lo había visto antes, 2 veces en 3 meses, siempre de noche, siempre en carreta. Llegaba por el camino de Jalapa. Se iba antes del amanecer. Camilo escuchaba en silencio, procesando cada detalle. Rodrigo no parecía forzado. Llevaba una bolsa. Parecía decidido. Subió a la carreta por su propia voluntad. Tomaron el camino del norte, hacia Perote. Camilo asintió lentamente. Le pidió silencio absoluto. Esa misma noche habló con Magdalena. Ella escuchó sin interrumpir, sus ojos fijos en la vela. El nombre surgió de su memoria, un comerciante de Jalapa, Ignacio. Rodrigo lo había mencionado borracho. Hablaba de negocios de verdad, de contactos en el gobierno, de documentos que pasaban sin problemas. Magdalena entendió primero. Rodrigo no desapareció, se fue, o lo convencieron de irse. Si se descubría, perdía la herencia, pero si desaparecía, todo cambiaba. El padre se distraía, los documentos avanzaban. Era una trampa, alguien estaba detrás, alguien que conocía a don Aurelio, alguien que sabía cómo hacerlo reaccionar. El tiempo era clave, días o semanas. Decidieron actuar. Necesitaban a alguien en Jalapa. Fermín Guadalupe era la opción.
un antiguo trabajador, ahora conectado a un notario. Había confianza. Magdalena aprobó el plan. El mensaje salió al amanecer. Los días siguientes fueron tensos. Camilo fingía la búsqueda, organizaba grupos, revisaba terrenos, informaba lo justo. Magdalena controlaba a su padre, lo mantenía ocupado, lo alejaba de decisiones impulsivas. 10 días después llegó la respuesta. Un papel sin firma, letra pequeña, información precisa. El nombre completo apareció. Ignacio Pedraza Villanueva. Comerciante, prestamista, especulador, con conexiones profundas. Los documentos ya estaban en proceso, 12 días atrás. Quedaban 3 semanas. Era una carrera contra el tiempo. Necesitaban pruebas, autorización faltante, testimonio clave, contactos del gobierno. Decidieron decirle todo, sin fragmentos, sin retrasos. La reunión fue directa. Entraron juntos. Eso ya decía mucho. Los papeles sobre la mesa. Magdalena explicó. Don Aurelio escuchó en silencio. La rabia apareció. Luego desapareció. La mente tomó control. Preguntó cómo lo supieron. Camilo no cedió. El enfoque cambió. ¿Qué hacer ahora? Magdalena respondió con claridad. Enviar al licenciado, reunir documentos, notariar el testimonio, activar contactos, buscar a Rodrigo, antes de que fuera tarde. Don Aurelio la miró distinto, como si la viera por primera vez. Ella respondió con calma. Siempre había sido así, solo que nadie preguntaba. La acción fue inmediata. El licenciado partió, con documentos y cartas, con urgencia real. Días después llegó la noticia. Pedraza fue arrestado. Fraude, falsificación, conspiración. Sus bienes embargados. El caso creció. No era el único. Varias haciendas afectadas. El patrón era claro. Rodrigo apareció días después, en Perote, encontrado por Germán. Regresó cambiado, callado, derrotado. No explicó nada. Su padre tampoco preguntó. Aún no. Había prioridades. El proceso legal primero. La conversación llegó después. 4 horas a puerta cerrada. Nadie supo qué se dijo, pero todos vieron el resultado. Rodrigo se fue, a la ciudad, con una pensión, sin derecho sobre la hacienda. El testamento cambió, la hacienda también. Nadie lo extrañó. Algunos incluso sonrieron. Comenzó una nueva etapa. Camilo tomó control visible, reconocido oficialmente, algo inusual, pero funcionó. Los resultados hablaban. Magdalena propuso la escuela, un cuarto sencillo, bancas, pizarra, 8 niños al inicio, 23 en 3 meses. Ella enseñaba, con claridad, sin condescendencia. Los niños la seguían, los padres la respetaban. Camilo mejoró el riego, con sus manos, y ayuda voluntaria, basado en observación y conocimiento. El cambio fue evidente. Menos pérdidas, más control. La hacienda crecía, pero ahora diferente, más justa, más consciente, más humana. Y todos lo sabían, aunque nadie lo dijera en voz alta. Y en ese gesto, todo quedó sellado. El mundo parecía encajar exactamente como debía, como si cada pieza hubiera encontrado por fin su lugar. Había algo en ese instante que no tenía nombre, una sensación que escapaba a cualquier idioma que ella conociera. Magdalena pensó en los libros que había leído, buscando sin éxito una palabra que pudiera contener lo que sentía. Ni en español, ni en el francés imperfecto heredado de su madre, encontró respuesta. Quizá existía en otra lengua, en algún rincón del mundo que aún no había explorado. Tal vez vivía en la memoria de otros pueblos, en historias que nunca llegaron a escribirse. Pensó en Camilo y en la historia que él llevaba dentro, una historia que no estaba en los libros, pero que se manifestaba en pequeños gestos, en la forma en que rezaba, distinta, profunda, en las canciones que murmuraba sin darse cuenta, en los nombres que usaba para las plantas,
palabras antiguas, precisas, que no pertenecían a Veracruz. Magdalena descendió los escalones lentamente. El sonido de sus pasos rompía apenas el silencio del atardecer. Cruzó el patio con una calma que parecía aprendida con los años. El aire estaba tibio y lleno de esa quietud que precede a la noche. Camilo la escuchó acercarse. No giró el rostro. No era necesario. Había aprendido a reconocerla sin verla. Cada paso suyo tenía un ritmo único. Extendió el brazo libre en un gesto natural. Magdalena se colocó a su lado. Su mano encontró la de él. En el otro brazo, Camilo sostenía al niño. Emilio dormía profundamente. Su respiración era tranquila, ajena al mundo. No conocía aún la dificultad. No sabía de la dureza ni de las pérdidas. Era todavía un comienzo puro, un instante intacto. Su pequeño cuerpo descansaba confiado, como si nada pudiera alcanzarlo, como si el mundo fuera, por ahora, un lugar seguro. Magdalena lo observó en silencio. Pensó en todo lo que aprendería, en todo lo que descubriría, en las verdades duras y en las bellezas inesperadas. También pensó en lo que ellos podían darle. No riqueza, no certezas absolutas, pero sí algo más importante: voluntad, presencia, amor compartido, dos personas dispuestas a sostener lo que viniera. Se quedaron juntos mirando el horizonte. El sol descendía lentamente. La sierra se teñía de tonos cálidos. El cielo comenzaba su transformación. Rojo intenso primero, luego violeta, después un azul profundo. La noche se acercaba con suavidad. Las estrellas empezaban a aparecer. Brillaban con una claridad especial, más cercanas, más vivas. El paisaje parecía respirar. En los jacales, la vida seguía su curso. Tranquilino hablaba junto al fuego. Los jóvenes lo escuchaban atentos. Su voz viajaba en el aire. Llegaba como un murmullo constante, como agua que fluye sin prisa. En la capilla, el padre Cipriano cumplía su rutina. Apagaba las velas una a una. Sus movimientos eran lentos, cuidadosos. Había algo distinto esa noche, algo que no podía explicar, pero que lo hacía actuar con mayor delicadeza. En el estudio, don Aurelio permanecía sentado. Frente a él, una hoja en blanco. En su mano, una pluma inmóvil. Había intentado escribir durante días, sin éxito. Las palabras no llegaban, o llegaban y no eran suficientes. Pensaba en Rodrigo, en el hijo al que no había escrito, en todo el tiempo perdido, en todo lo que nunca dijo. La carta seguía sin empezar, pero la intención estaba ahí, pesando, insistente. Finalmente respiró hondo y entendió por dónde debía comenzar. No con explicaciones, no con justificaciones, solo con la verdad. Las palabras eran simples, pero difíciles. Me equivoqué. Se quedó mirando la frase, sintiendo su peso, sintiendo su verdad. Afuera, el viento recorría los cañaverales. Se movía entre las hojas con un sonido suave. Esa noche traía algo distinto. No era miedo, no era tensión. Era otra cosa, algo más ligero, más abierto. Era la posibilidad de empezar de nuevo. Magdalena apretó suavemente la mano de Camilo. Él respondió al gesto, sin palabras. El niño seguía dormido. El cielo ya era completamente oscuro. Las estrellas dominaban el paisaje. El mundo por un momento estaba en calma. Todo parecía alinearse, sin ruido, sin urgencia, solo presente, solo existencia. Y en ese silencio compartido, sin necesidad de nombrarlo, comprendieron que estaban exactamente donde debían estar.